Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y hoy vamos a resolver los ejercicios que corresponden a la semana de repaso que van a resumir todos los temas que hemos trabajado durante el curso. Primera pregunta. El primer tema que nosotros hemos desarrollado en Cívica corresponde al tema de los derechos humanos. En los derechos humanos hemos tratado la clasificación que corresponde a primera, segunda y tercera generación, y estos derechos van relacionados con ámbitos de la historia. Por ejemplo, la primera generación se relaciona con la Revolución Francesa, con los derechos políticos y civiles y obviamente derechos individuales. Los de segunda generación son relacionados con la Revolución Industrial, derechos económicos, sociales y culturales, y son derechos colectivos. Y los de tercera generación con las guerras mundiales, son derechos de paz y solidaridad y son también colectivos. Después hemos verificado que los derechos tienen características, por ejemplo, son inherentes, le pertenecen a la persona, son universales. Los derechos humanos son también imprescriptibles, no tienen vencimiento, son incondicionales porque no necesitan de una ley. Son interdependientes porque se cumplen por secuencia y todos son importantes. Y si nosotros vemos que el Estado no protege nuestros derechos, podemos acudir a las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales entonces se clasifican en rubros. Tenemos nosotros habeas corpus, habeas data y acción de amparo para el término personal y acción de cumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad para el término jurídico. Vas a pedir acción de habeas corpus cuando te dañen la integridad o el daño sea de libertad. Por ejemplo, con el tema de las cárceles, las denuncias, los malos juicios, etc. Habeas data cuando el tema es de información, cuando te restringen información o vulneran tu información. Y acción de amparo cuando el tema es colectivo, salud, educación, etc. Y además protege el honor y la igualdad, y lo que no proteja ni corpus ni data. Cumplimiento, su nombre lo dice, cuando las autoridades no cumplen la ley, y popular e inconstitucionalidad cuando la ley es la que está mal. En el caso de inconstitucionalidad, ley o norma con rango de ley, y en popular una simple norma. Ante una posible disolución del Congreso de la República, si algunos de sus miembros asumen que se vulnerará su derecho a la elección política, podrían presentar ante el Poder Judicial una acción de popular. No puede ser porque la norma no está mal, no es información, no es la ley. De amparo, que protege todas las libertades y protege también todo lo que abarca corpus y data. 2. Carla en una exposición sostiene: es el conjunto de facultades que tenemos todas las personas por nuestra condición humana, donde se atienden al conjunto de necesidades básicas, permitiendo una vía más libre, racional y justa. Del expuesto, esta definición vertida se puede concluir que ella hace alusión a las obligaciones del Estado, los derechos humanos, las responsabilidades de los ciudadanos o los derechos jurídicos prescriptibles. Y como sabemos, si hablamos nosotros de facultades universales, inherentes, estaríamos hablando de los derechos humanos. Si los derechos humanos no son protegidos por el Estado, pasamos al estamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de América, de los que vivimos en América, porque protege, su nombre lo dice, los derechos humanos no protegidos por el Estado, pero cualquier persona no puede ir de frente a la Corte, sino tiene que ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si el tema es entre países, nosotros nos acercamos a la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya. 3. En nuestro país los ciudadanos gozamos de derechos. Sin embargo, para ejercer plenamente nuestra ciudadanía es necesario cumplir con nuestras obligaciones estipuladas en la Constitución Política del Perú. A partir de lo descrito determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Como nosotros sabemos, los derechos políticos parten del concepto de ciudadanía. Tú eres ciudadano cuando tienes 18 años, posees documento de identidad y gozas de tus derechos.
Si tú llegas a tener 18 años, DNI, no puedes gozar de tus derechos, es porque posiblemente tengas resolución de interdicción, suspensión de derechos políticos o pena privativa de la libertad, no preventiva. Y si todo está en regla, tú vas a tener deberes. Y aquí nos dicen cuáles serían nuestros deberes. Honrar a la patria y proteger los intereses nacionales es correcto, que es defender a la patria. Apoyar las decisiones del presidente de la República no es un deber, sino nosotros tenemos que apoyar o defender la ley. Pagar los tributos para el desarrollo del país también es correcto. Y resguardar los actos de corrupción cometidos por particulares, falso, totalmente falso, porque eso va contra la Constitución y sobre los intereses del Estado. Nos quedamos con la letra A. Nuestra forma de participar en la ciudadanía es mediante mecanismos de participación. Por ejemplo, tenemos el derecho al voto, que es máximo hasta los 70 años, obligatorio. 71 en adelante ya puedes votar, o si deseas no votar. El referéndum, que es la capacidad de decir sí o no ante leyes o procesos del Estado. Tenemos la posibilidad de pedir la modificación de la Constitución o hacer proyectos de ley. Y podemos sacar a nuestras autoridades, por ejemplo, con revocatoria, a las autoridades elegidas, como el alcalde, gobernador, regidores, consejeros regionales y juez de paz. Remoción a autoridades que no hemos elegido. Y rendición de cuentas, porque no es un requisito, pero se puede obviamente preguntarles a ellos qué es lo que han hecho con el presupuesto del Estado. También tenemos presupuesto participativo para tomar decisiones conjuntamente con el alcalde, consulta previa, consulta vecinal para tomar decisiones en centros poblados o en temas de límites fronterizos. Y también la forma de participar es formando una organización social de apoyo a la comunidad o un partido político. Y la pregunta 4 justo va en función de los partidos políticos. Frente a los graves problemas de corrupción que atraviesa nuestro país, un grupo de personas ha decidido formar un partido político que represente a los ciudadanos y defienda los derechos humanos y la voluntad popular. Determine los enunciados correctos sobre dicha organización. Deben contar con una relación de adherentes proporcional al electorado regional. Y esto sería falso. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la cifra. Antes se sabía que era 4 o 5%, pero ahora la nueva ley es 0.1%. Pueden realizar alianzas que finalizarán luego del proceso electoral. Las alianzas, correcto, finalizan al terminar, mientras que las fusiones son duraderas. Tienen derecho a participar en las elecciones de todo nivel de gobierno, los partidos políticos sí, mientras que los movimientos solo hasta gobiernos regionales. Deben construir la lista de forma equitativa de acuerdo a la cuota de género. Todavía no llegamos a la equidad de 50-50 porque era 30-30 y ahora es 30 para uno, digo, y ahora es hasta 40, pero todavía no es 50. Letra B. 5. Como sabemos, la corrupción, la delincuencia y la discriminación son problemas de convivencia que se han acentuado en nuestro país a falta de valores y del cumplimiento de las normas. A causa de ello, la UNESCO señala que los países se vuelven extremadamente violentos. Para evitar que un país tenga o desencadene violencia, es necesario solucionar los problemas de convivencia, pero primero reconocerlos. Y luego entablar el diálogo con una negociación entre las partes o con una mediación cuando busca la intervención de un tercero para que te dé consejos o sugerencias. O la conciliación, que ya es cuando el tercero te da prácticamente la solución. En este caso, la pregunta 5 hace alusión a un tema exacto de un delito o delincuencia. Una señora denunció ser víctima de un acto delictivo tras hacerse acreedora de un préstamo de 12.000 soles, dinero que apareció en su cuenta bancaria a pesar de que nunca lo solicitó y usó. Ante esto, el banco recomendó a los usuarios en general mantener la privacidad de sus contraseñas, reforzarlas con cifras y letras y cambiarlas periódicamente. De lo descrito, ¿qué delito se habría cometido contra la señora? Como sabemos, hizo un préstamo, apareció en su cuenta, pero no lo solicitó. Así que lo más seguro es que este delito sea parte del fraude. No es apropiación porque ella no lo pidió ni lo utilizó, no es robo informático porque ella no está robando en sí, es un fraude cibernético. El fraude cibernético e informático se refiere al fraude realizado a través del uso de una computadora o de internet, piratería, hacking, donde
obviamente las personas tienen acceso a tus datos y de allí poder robar la contraseña, las cuentas y hasta la identidad de una persona. 6. En nuestro país, entre los años 80 y 2000, se vivió una crisis a nivel nacional, la cual tuvo como consecuencia la violencia manifestada en diversas formas. Como ustedes saben, si todo lo anterior no se soluciona, la violencia se instaura, generando las llamadas olas de terrorismo o violencia interna. Con relación a lo mencionado, identifique las proposiciones que expresen las diversas formas de transgresiones vividas en el Perú. La influencia cultural que predominó en los sectores populares. Si hay una influencia cultural, entonces no sería una forma de violencia. Abuso sexual sí, escasez de recursos básicos también y discriminación racial, por supuesto. 2, 3, 4. Al día siguiente de un encuentro del Campamento Nacional de Fútbol en la ciudad de Cusco, se vieron pintas de la barra del equipo visitante sobre los principales sitios arqueológicos y edificaciones coloniales. Respecto al enunciado, estas pintas son muestras de un atentado al patrimonio. Ahora pasamos al bloque de cultura. Y como ustedes saben, la cultura se expresa principalmente en los patrimonios o bienes que tiene un Estado. Los patrimonios se pueden clasificar en patrimonio natural, mixto o cultural. Y el patrimonio cultural se clasifica en inmaterial y material. Cuando el patrimonio es material es porque puede ser tangible y captado por nuestros sentidos, y cuando el patrimonio es inmaterial hace alusión a las costumbres y tradiciones. El patrimonio material se puede clasificar en mueble e inmueble según si se mueve o no se mueve. Se puede clasificar en histórico o arqueológico. Arqueológico corresponde a pre-Inca, Inca, histórico en colonia y república. O también hay patrimonios industriales, documentales y subacuáticos. Industriales, las primeras edificaciones o cosas que llegaron tecnológicamente al Perú. Documental son libros, escritos o todo lo que guarda información de nuestra cultura. Y subacuático, 100 años bajo el agua, periódicamente o completo. Si hacen pintas en sitios arqueológicos y edificaciones coloniales, estaríamos hablando de material inmueble, letra A. Como sabemos también, la diversidad en el Perú se manifiesta a través de las culturas. La diversificación étnica, la presencia de comunidades nativas y campesinas, campesinas para la sierra, nativas para la selva, que son ahora reconocidas como personas jurídicas. La población afrodescendiente ubicada en el distrito del Carmen es un ejemplo de una cultura con sus respectivas manifestaciones y costumbres. Como resultado de más de 3 siglos asentados en nuestro territorio, de lo descrito determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Platos típicos como la carapulcra y la sopa seca son muestras representativas de esta cultura. Verdadero, porque estamos hablando de la población afrodescendiente. Mantienen los mismos patrones culturales procedentes del norte de África. Y como nosotros sabemos, nuestra población afrodescendiente viene de la zona de Guinea Ecuatorial, Angola y República del Congo, donde allí en República del Congo y Angola especialmente se traían a los esclavos en la época de los españoles, por lo tanto no es. Danzas como el festejo y la zamacueca, eso sí es real. Costumbres y tradiciones tienen también influencia andina, no, porque solo es afrodescendiente. Sería letra B. 9. El Perú es un país que cuenta con tradiciones y costumbres propias de cada lugar. Durante el año se celebra a nivel nacional diversas festividades religiosas, folclóricas, rituales, gastronómicas, entre otras. Estas manifestaciones se expresan, como ustedes saben, las tradiciones y costumbres se diferencian porque las tradiciones son el corazón de la cultura y las costumbres son las prácticas que se van dando dentro de las tradiciones. Además, esto involucra que nosotros tengamos un sentido de pertenencia, de reconocimiento a nuestra cultura, generemos una identidad cultural y nacional para poder tener amor al Perú, que nosotros le decimos peruanidad. Durante el año se celebra a nivel nacional diversas festividades religiosas, folclóricas, rituales, gastronómicas, entre otras. Estas manifestaciones expresan sentido de pertenencia, muy bien. Uniformidad cultural no, porque uniformidad es en contra de la diversidad. Identidad cultural de cada pueblo y sentimiento de peruanidad, letra A. Ahora ya cambiamos de temática, pasamos al tema del Estado peruano, el que generalmente tiene algunos grados de dificultad a diferencia de los temas mencionados anteriormente. 10. El Estado peruano es la organización jurídica y política de una nación asentada sobre un territorio, dirigida por un gobierno que sustenta su soberanía
en instituciones y un cuerpo jurídico. Elija la alternativa que relacione correctamente los elementos del Estado con el caso que le corresponde. El Estado peruano es republicano porque tenemos un presidente, no un rey, un monarca o un personaje que tiene los cargos por herencia. Es democrático porque elegimos cada 5 años a nuestros representantes y tiene separación de poderes en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Los elementos del Estado son nación, territorio, gobierno y soberanía. Tenemos también algunos libros que nos colocan el ordenamiento jurídico. El Estado peruano no puede tener usurpación de cargos o insurrección, que es alzarse dictatorialmente sobre el gobernante o sobre la democracia, pero sí podemos tener actos de insurgencia para salvaguardar la tranquilidad de la democracia y de la nación. Ahora, lo que nos piden es cada caso relacionarlo con un elemento. Lorenzo es primer regidor del centro poblado Yacango, en Moquegua, y asumirá la alcaldía por fallecimiento del alcalde. Gobierno, porque estamos hablando de asunción a cargos. Marta es propietaria de un conjunto de tierras en la región Pasco que contienen recursos mineros, los cuales no pueden ser explotados por ella porque según la ley le pertenecen a la nación peruana. Esto es tema de territorio, porque recuerden que el subsuelo es del Estado. Carlos es un neonato que fue reconocido por el Estado como peruano de nacimiento al no conocerse la identidad de sus padres. Esto es nacionalidad. Nación. Los pescadores industriales realizan sus actividades y usan embarcaciones conforme a leyes peruanas. Soberanía. Letra C. El poder legislativo recae en el Congreso, que son 130 congresistas con la función de hacer normas y leyes, legislar, tener control político sobre los ministros y fiscalizar a otras entidades del Estado, y además tener la función especial de elegir los cargos de los organismos constitucionales autónomos. El Congreso tiene la función de hacer leyes y resoluciones, de dar la ley de amnistía, de aprobar la salida del presidente, de aprobar la demarcación territorial, entre otras funciones. Está organizado por estamentos. El Pleno son los 130 congresistas reunidos que tienen la función de aprobar los tratados y las leyes en general. Tenemos la mesa directiva conformada por el presidente, que es el moderador, y los vicepresidentes, que se encargan de la parte administrativa. Tenemos el consejo directivo, que es el que preaprueba todo lo que va al Pleno. Tenemos las comisiones, existen comisiones ordinarias relacionadas con los ministerios, investigación, ética con los congresistas, y la comisión especial creada por ciertas temáticas no comunes, como los panamericanos. Y la comisión permanente, que es la que se instaura en los 15 días previos, cada año se cambia, al igual que el presidente del Congreso, y que además se mantiene durante el receso parlamentario y hasta en el interregno. 11. Según la Constitución Política del 79, el Congreso de la República constaba de 2 cámaras, Senado y Diputado. Además, señalaba que ante la disolución de este poder del Estado, el Senado seguía en funcionamiento. De acuerdo a la Constitución, ¿con qué órgano se complementa o se parece? Con la Comisión Permanente. El Poder Ejecutivo recae sobre el presidente con el Consejo de Ministros. El segundo portavoz del Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros, que en la mayoría de casos no tiene cartera, y son 18 ministerios adicionales con sus entidades respectivas. El presidente tiene las gracias presidenciales de conceder indulto, conmutación de pena y derecho de gracia. Todo lo que el presidente haga menos estas gracias son aprobadas por el Consejo de Ministros, si no los actos son declarados nulos. Los ministros pueden ser también, o los congresistas pueden ser ministros, las Fuerzas Armadas pueden ser ministro de Defensa, los policías del Interior. Y vamos con la pregunta 12. El primer ministro asiste a una sesión del Pleno y el presidente del Congreso le manifiesta que su participación no estaba en la agenda, por lo que no podía exponer en la máxima asamblea deliberativa. Según lo expuesto, el accionar del máximo representante del Poder Legislativo estaría de acuerdo con la Constitución, sí, porque cada poder se rige por su reglamento y ley orgánica, no porque se vulnera la autonomía de los poderes del Estado, sí porque la Carta Magna lo faculta en dicha actividad, no porque los ministros están facultados de participar en el debate del Pleno. Y esa sería la letra D. El Poder Judicial
tiene una pirámide. Las faltas se ven en el juez de paz y juez de paz letrado. En el de paz en centros poblados y el juez de paz letrado en distritos. Además recordemos que el centro poblado no tiene conciliación y el juez tiene la función de conciliador y de juez. Los delitos son resueltos en primera instancia en el especializado mixto que tiene materias, en segunda instancia por la Corte Superior que tiene salas y tenemos la Corte Suprema que se encuentra en la República con la sala plena, con los jueces supremos y salas especializadas. Ahora nos ponen un caso, identificar con qué órgano jurídico se relacionaría. Certifica una dirección domiciliaria en un caserío de un ciudadano que fue observado por el RENIEC. Hablan de dirección domiciliaria y caserío. Establece el régimen de visitas, tenencia de hijos y pensión de alimentos al señor Ortega, que reside en el distrito de Caraballo. La Red Nacional de Organizaciones Afroperuanas presenta una demanda de acción popular. Comunidades campesinas presentan una acción de amparo porque el Estado omitió. Entonces vamos en orden. ¿Dónde se presentan las garantías? En el juzgado especializado mixto, menos la popular que se presenta directamente en la Corte Superior. Caserío es centro poblado y distrito y falta para juez de paz letrado. Nuestra letra de respuesta correcta sería la letra D. 14. Ahora nos toca hablar de los organismos constitucionales autónomos. Se dividen en 3 grupos: electorales, económicos y jurídicos. Electorales son el Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Económicos, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y Contraloría General de la República. Y jurídicos, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Junta Nacional de Justicia. Vamos a empezar con los órganos económicos. Los órganos económicos, como ya dijimos, son 3: Banco Central de Reserva, SBS y Contraloría. El Banco Central de Reserva tiene como máximo órgano los dirigentes o directivos presididos por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. La SBS tiene al superintendente de Banca y Seguros y la Contraloría el Contralor General de la República. El banco ve el tema de la estabilidad monetaria y evitar la inflación, la SBS de controlar las entidades financieras y el lavado de activos, evitarlo, y la Contraloría supervisar a las entidades públicas que reciben dinero del Estado. La Contraloría General de la República realiza las indagaciones correspondientes sobre las denuncias de una contratación que realizó la Municipalidad Metropolitana de Lima con una empresa privada. El hermano de una congresista es el dueño de la empresa que ha realizado el contrato con dicho municipio. Del caso expuesto, ¿cuál es la función que estaría cumpliendo el órgano en mención? Controlar la legalidad de ejecuciones del presupuesto, supervisar los actos de instituciones sujetas a control, informar sobre las finanzas, verificar la ejecución del presupuesto de las municipalidades. Y nos quedamos nosotros con la letra B. Está supervisando a entidades sujetas a control. Además que finanzas le corresponde al Banco Central de Reserva del Perú. Respecto a la organización y funciones del Tribunal Constitucional, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Entonces nos vamos para los órganos jurídicos. Ministerio Público recoge las denuncias, evalúa el tema de las denuncias y procede a llevarlo al Poder Judicial luego de averbar previamente lo que dice la denuncia. Tribunal administra las garantías constitucionales. Defensoría del Pueblo, como su nombre lo dice, defiende a la nación de los abusos de autoridades o el incumplimiento de sus funciones. Y Junta Nacional de Justicia elige jueces y fiscales. Además, al representante de la OMPE y del RENIEC. Sus miembros titulares son seleccionados por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo previo concurso de méritos. Falso, porque esto corresponde a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia está encargada de la selección, nombramiento y ratificación de los jueces y fiscales. Falso, porque estamos hablando de ¿qué? Del Tribunal Constitucional. Sus miembros gozan de inmunidad y son elegidos por el Pleno. Verdadero, porque tienen las mismas prerrogativas que el Defensor del Pueblo. Es el órgano que conoce la única instancia de la acción de inconstitucionalidad. También es verdadero, letra D. Luego tenemos RENIEC, OMPE y jurado. RENIEC es información, DNI, actualización, elaboración de padrón. OMPE es administrativo, materiales,
el conteo de votos, recepción de información, y el jurado es la que toma la decisión de justicia electoral. En abril del 2016 se eligió al presidente de la República, vicepresidentes y a 130 congresistas de la República en 26 distritos electorales, correspondientes a los 24 departamentos Lima Provincias y Provincia Constitucional del Callao. Según la labor realizada de los órganos electorales, ¿cuál sería verdadero y falso? El RENIEC aplicó la cifra repartidora en la elección de los congresistas, sería falso. ¿Por qué la OMP hace las cifras repartidoras? Porque hace el conteo de votos. 7 partidos políticos solicitaron su retiro en la contienda ante la OMP. Falso, porque tienen que hacerlo ante el Jurado Nacional de Elecciones porque es justicia. 2 candidatos a la presidencia fueron retirados de la contienda electoral por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y esto sí es verdadero porque es el máximo órgano. La OMP estableció multas por no sufragar de acuerdo al nivel de pobreza del distrito, y esto es falso porque las multas las establece el Jurado Nacional de Elecciones. Recuerden que tenemos gobiernos locales y regionales. Los gobiernos locales tienen que ver con las municipalidades, con la administración del ornato, la belleza y los impuestos de la ciudad, y el gobierno regional con la administración del dinero. Si todo trabaja bien y conjuntamente con el gobierno central, se va a lograr evitar los daños o la mayor cantidad de consecuencias de un desastre natural. Los desastres de origen natural que generan riesgos en el país están relacionados a su ubicación y características geográficas. Para mitigar los riesgos se elabora un conjunto de instrumentos y normativas que fortalecen las investigaciones sobre la gestión de riesgo y de desastres en los 3 niveles de gobierno. Según la descripción, ¿cuál de los siguientes organismos del SINAGER es el responsable de dicha función? ¿Cuál es la función? Elaborar instrumentos y normativas. Entonces, nosotros tenemos los 2 organismos, CENEPRED e INDECI. INDECI es ejecutor, CENEPRED es de estimación. El COEN es cuando ya la emergencia está en su última situación, que corresponde a la gestión de riesgo reactiva, y tratamos de evitar la mayor cantidad de daños. Pero aquí están hablando de normas, no vas a hacer operación de emergencia cuando todavía estás en el planeamiento. No puede ser dentro del planeación estratégico, así que nos quedamos con CENEPRED porque el INDECI es ejecutor. Y dentro del mismo tema también tenemos la Municipalidad de La Victoria calificó al centro comercial Polvos Azules como área de alto riesgo y por ello fue clausurado temporalmente por la autoridad local. Fue legal la clausura realizada, no porque la única entidad que podría declarar en alto riesgo el establecimiento es INDECI, sí porque una atribución del gobierno local es clausurar los negocios dentro de su jurisdicción al correr riesgo de la población. No porque el alcalde está cometido abuso de autoridad contra los empresarios. Sí porque los productos que se venden en dicho establecimiento no son nacionales. Y la respuesta entonces sería la letra B. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales son los encargados de dar autorizaciones de licencia o en todo caso la negación a ellas. Bueno chicos, ya hemos concluido todas las clases que teníamos que realizar. Les deseo muchos éxitos en todo y además recuerden que el curso de Educación Cívica no solamente nos brinda conocimientos para un examen o en sí para la universidad, sino también para poder ser buenos ciudadanos y esperamos que siempre tomen buenas decisiones para su país. Gracias.